Noches de tormenta, Nicholas Sparks, capítulo 10. Después del desayuno, Paul se metió en el coche y sacó las llaves del bolsillo de su chaqueta. Adrián lo saludó desde el porche, como si le deseara suerte. Al cabo de un instante, Paul se dio media vuelta y salió dando marcha atrás. Tras unos minutos en llegar a la calle de Thorlestone, podía haber ido andando, pero no sabía si el tiempo empeoraría muy deprisa y no quería que lo pillase la lluvia, ni quería sentirse atrapado si el encuentro empezaba a torcerse. Aunque no sabía qué esperar, decidió que lo contaría a Thorlestone todo lo que había ocurrido respecto a la operación, pero sin especular sobre las causas de su muerte. Aminoró la marcha, aparcó el coche y apagó el motor. Se tomó unos momentos para prepararse y luego salió y avanzó por la acera. El vecino de la puerta de al lado estaba subido a una escalera y clavaba un tablón en la ventana. Miró a Paul intentando imaginarse quién sería. Este ignoró su mirada y al llegar a la puerta de Thorlestone, llamó y dio un paso atrás, dejándose a sí mismo un poco de espacio. Al ver que nadie contestaba, volvió a llamar. Esta vez prestó atención por si oía algún movimiento en el interior. Nada. Se dirigió a un lado del porche, aunque las puertas de la construcción anexa seguían abiertas. No vio a nadie. Pensó en gritar, pero luego decidió no hacerlo. En lugar de eso, fue a su coche y abrió el maletero. Sacó un bolígrafo del botiquín y rompió un pedazo de papel en la libreta que había metido dentro. Escribió su nombre y dónde se hospedaba, así como una breve nota diciendo que estaría en el pueblo hasta el martes por la mañana, por si Robert aún quería hablar con él. Luego dobló el papel, lo llevó al porche y lo encajó en la estructura, asegurándose de que no pudiera salir volando. Estaba regresando al coche, aliviado y decepcionado al mismo tiempo, cuando oyó una voz detrás de él. ¿Puedo ayudarle? Al darse la vuelta, Paul no reconoció al hombre que estaba de pie frente a la casa. Aunque no recordaba su aspecto, Robert Tolston. Aunque no recordaba qué aspecto tenía Robert Tolston, su rostro era uno entre miles. Supo que nunca había visto a esa persona. Era un joven de unos 30 y tantos, muy delgado, que estaba perdiendo su cabello negro. Llevaba una sudadera y vaqueros de trabajo. Estaba mirando a Paul con el mismo recelo que lo había mostrado antes el vecino al salir del coche. Paul se aclaró la garganta. Sí, dijo. Estaba buscando a Robert Tolston. ¿Es el lugar indicado? El joven asintió sin mudar de expresión. Sí, vive aquí. Es mi padre. ¿Está en casa? ¿Es del banco? Paul negó con la cabeza. No, me llamo Paul Flanner. Pasó un instante antes de que el joven reconociera el nombre. Entonces entornó los ojos. ¿El médico? Paul asintió. Tu padre me envió una carta diciéndome que quería hablar conmigo. ¿Para qué? No lo sé. No me ha dicho nada de ninguna carta. Mientras hablaba, los músculos de su mandíbula empezaron a tensarse. ¿Puedes decirle que estoy aquí? El joven apoyó el pulgar en su cinturón. No está. Al decirlo, miró fugazmente la casa. Paul se preguntó si estaría diciendo la verdad. ¿Le dirías al menos que he pasado a verle? Le he dejado una nota en la dirección de mi hotel. No quiere hablar con usted. Paul dejó caer la mirada y luego volvió a levantarla. Creo que eso tiene que decirlo él, ¿no te parece? ¿Qué diablos se cree que es? ¿Cree que puede venir aquí y arreglar con una charla lo que hizo? ¿Cree que basta con decir que fue un error o algo parecido? Paul guardó silencio. Al notar su vacilación, el joven dio un paso hacia él y continuó con un tono de voz cada vez más alto. Lárguese de aquí. No quiero volver a verle, y mi padre tampoco. Está bien, de acuerdo. El joven cogió una pala que estaba a su alcance y Paul levantó las manos mientras retrocedía. Ya me voy. Se dio vuelta y se dirigió al coche. Y no vuelva, gritó el joven. ¿No le parece que ya ha hecho bastante? Mi madre murió por su culpa.
Paul se estremeció ante esas palabras y sintió el agudo aguijón de estar luego de, de esta. Luego se metió en el coche. Después de encender el motor, se alejó sin mirar atrás. No vio al vecino bajarse de la escalera para ir a hablar con él. No vio al vecino bajarse de la escalera para ir a hablar con él, ni cómo éste tiraba la pala al suelo, ni vio que dentro de la casa alguien dejaba caer la cortina de la sala de estar. Tampoco vio la mano arrugada que tras abrir la puerta retiraba la nota que había caído al suelo del porche. Unos minutos más tarde, Adrián escuchó por boca de Paul lo que había ocurrido. Se encontraban en la cocina y él estaba inclinado sobre la encimera con los brazos cruzados, mientras su mirada vagaba más allá de la ventana. Tenía una expresión ausente y retraída. Parecía mucho más cansado que aquella misma mañana. Cuando terminó, la expresión de Adrián mostraba una mezcla de simpatía y preocupación. Al menos lo has intentado, dijo. ¿Y de qué ha servido, A lo mejor no sabe lo de la carta de su padre. Paul sacudió la cabeza. No es solo eso. La única razón por la que vine aquí es porque quería ver si podía arreglarlo, o al menos hacer algo más comprensible. Pero ni siquiera voy a tener la oportunidad. No es culpa tuya. Entonces, ¿por qué me siento así? En el silencio que siguió, Adrián oía el crujir del radiador. ¿Por qué te importa? Porque te importa, porque has cambiado. Nada ha cambiado. Siguen pensando que yo la maté. Suspiró. ¿Te imaginas lo que siente cuando alguien piensa una cosa así de ti? No, admitió. No me lo imagino. Nunca he tenido que pasar por nada parecido. Paul asintió con aspecto derrotado. Adrián lo observó esperando que cambiara de expresión, pero al ver que eso no ocurría, se sorprendió avanzando hacia él y cogiéndole la mano. Al principio estaba rígida, pero al fin se relajó y ella sintió los dedos de él rodeándole los suyos. Por mucho que cueste aceptarlo, y al margen de lo que diga, prosiguió con cautela, tienes que entender que aunque hubieras hablado con el padre esta mañana, seguramente no habrías hecho cambiar de opinión a su hijo. Está dolido y es más fácil culpar a alguien como tú que aceptar el hecho de que su madre le había llegado la hora. Y aunque te parezca que ha ido muy mal, has hecho algo importante al ir allí esta mañana. ¿El qué? Escuchar lo que aquel joven tenía que decirte. Puede que esté equivocado, pero le has brindado la ocasión de que te dijera cómo se siente. Has dejado que sacara lo que tenía dentro, y al fin y al cabo puede que sea eso lo que el padre busca. Como ella sabe que este caso no irá a los tribunales, querría que oyeras personalmente su versión de la historia, que supieras cómo se sienten. Paul se rió con tristeza. Eso hace que me sienta mucho mejor. Adrián le estrechó la mano. ¿Qué esperabas que ocurriera? ¿Que escucharan lo que tendrías que decirle y lo aceptaran en cuestión de minutos? Después de contratar a un abogado e interponer una demanda, aun cuando sabían que no tenían ninguna oportunidad, después de oír lo que han dicho los demás médicos, querían que vinieras para que tú lo escucharas a ellos, no al revés. Paul no dijo nada, pero en el fondo sabía que ella tenía razón, y en ese caso, ¿por qué no se había dado cuenta antes? Sé que no fue algo fácil de oír, continuó ella, y sé que no tienen razón y que es injusto culparte a ti de lo que ocurrió, pero hoy le has dado algo importante y lo que es más, no tenías por qué hacerlo. Puedes estar orgulloso de ella. Nada de lo que ha sucedido te sorprende, ¿verdad? Sinceramente, no. Ya lo sabías esta mañana cuando te he hablado de ellos por primera vez. No estaba segura, pero se me ha ocurrido que podría ir así. Una breve sonrisa surcó el rostro de él. ¿Tienes algo, lo sabías? ¿Algo bueno o malo? Él le apretó la mano y pensó que le gustaba cómo le hacía sentir eso. Parecía algo natural, como si llevara años estrechándola. Es estupendo, dijo. Se volvió y la miró de frente.
sonriendo suavemente, y Adrián comprendió de pronto que estaba pensando en besarla. Aunque una parte de ella lo deseaba, su lado racional le recordó que era viernes, que se habrían conocido el día anterior y él iba a marcharse muy pronto, igual que ella. Además, no estaba siendo realmente ella misma, ¿verdad? No era la auténtica Adriana, la madre y la hija abnegada, o la esposa abandonada por otra mujer, o la mujer que ordenaba los libros en la biblioteca. Aquel fin de semana era otra persona, alguien a que apenas reconocía. El tiempo que llevaba allí parecía un sueño, y aunque los sueños son agradables, se recordó a sí misma que no eran más que eso. Dio un pequeño paso atrás. Al soltarle la mano, vio en los ojos de Paul un atisbo de decepción, pero se desvaneció cuando él apartó la mirada. Ella sonrió, obligándose a mantenerse una voz firme. ¿Sigues dispuesta a ayudarme en la casa? Quiero decir, antes de que llegue la tormenta. Claro, Paul asintió. Deja que me ponga ropa de trabajo. Tienes tiempo de sobra. Primero tengo que ir a la tienda. Olvidé comprar hielo y una nevera portátil para tener algo de comida a la mano, por si se va la electricidad. De acuerdo. Ella se detuvo. ¿Estás bien? Sí, lo estoy. Esperó como si quisiera asegurarse de que le decía la verdad. Luego se dio la vuelta. Sí, has hecho bien, se dijo a sí misma. Había hecho bien al apartarse, había hecho bien al soltarle la mano, y sin embargo, al cruzar el umbral de la puerta, no pudo evitar sentir que acababa de darle la espalda a una felicidad que hacía mucho tiempo que no disfrutaba. Paul estaba arriba cuando oyó que Adrián encendía su coche. Se volvió hacia la ventana y contempló las olas que rompían en la orilla, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Hacía unos minutos, al mirarla, había sentido algo muy especial, pero se había marchado con la misma rapidez con la que había aparecido. La mirada de ella le había dicho por qué. Comprendía las reservas de Adrián. Al fin y al cabo, todas las personas vivían en un mundo limitado que no siempre dejaba lugar a la espontaneidad y al impulso de vivir el presente. Sabía que era eso lo que permitía que el orden prevaleciera en el transcurso de cada vida, aunque sus acciones de los últimos meses habían sido un intento de desafiar esos límites y de rechazar el orden que llevaba tanto tiempo acatando. No era justo esperar lo mismo de ella. Ella estaba en una situación diferente. Tenía responsabilidades que, como ya lo había dejado claro el día anterior, requerían estabilidad y previsión. Él había sido igual que en otros tiempos, y aunque ahora se encontraba en disposición de vivir siguiendo otras reglas, se daba cuenta de que no era lo mismo para Adrián. No obstante, algo había cambiado en el breve tiempo que llevaba allí. No estaba seguro de cuándo había ocurrido. Tal vez hubiera sido el día anterior mientras estaban paseando por la playa, o cuando ella le había hablado de su padre, o incluso aquella misma mañana cuando habían desayunado juntos a la suave luz de la cocina, o tal vez hubiera ocurrido cuando se encontró estrechándole la mano y muy cerca de su cuerpo, deseando por encima de todo apretar suavemente sus labios contra los de ella. Pero nada de eso importaba. De lo único que estaba seguro era que empezaba a enamorarse de una mujer que se llamaba Adrián y que cuidaba del hostal de una amiga en una pequeña localidad costera de Carolina del Norte. Noches de tormenta, Nicholas Spark. Capítulo 11. Mientras oía cómo su hijo cubría las ventanas con tablones en la parte de atrás de la casa, Robert Torrelson estaba sentado al viejo escritorio de tapa corredera de su salita. En la mano tenía la nota de Paul Flanner y con aire distraído la doblaba y desdoblaba sin poder dejar de pensar en el hecho de que hubiera venido. No se lo esperaba, aunque se lo había pedido. Estaba convencido de que Paul Flanner no le haría caso. Flanner era un reputado médico de la ciudad, representado por abogados con corbatas llamativas y cinturones estrambóticos, y en el último año a ninguno de ellos había parecido importarles un pimiento, él o su familia. Así era la gente rica de ciudad. En cuanto a él, se alegraba de no haber tenido que vivir nunca cerca de personas que se ganaban la vida haciendo papeleo
y que no trabajaban a gusto si la temperatura no era exactamente de 22 grados. Ni le gustaba tratar con gente que se consideraba mejor que los demás porque había tenido una mejor educación, más dinero, una casa más grande. Cuando conoció a Paul Flanner después de la intervención, le pareció esa clase de persona. Era estirado y distante, y aunque había dado explicaciones, su modo cortante de hablar había dejado a Robert con la impresión de que no perdería ni un minuto de sueño por por lo que había ocurrido. Y eso no era lo correcto. La vida de Robert estaba basada en unos valores distintos, valores honrados por su padre y su abuelo, y por los abuelos de ellos. Podía seguir el rastro de sus raíces familiares en la barrera de islas, remontándose hasta casi 200 años, generación tras generación. Habían pescado en las aguas de Pamilco Sound desde los tiempos en que había tantos peces que una persona podía echar una sola red y sacar suficientes pescados para llenar la proa. Pero todo eso había cambiado. Ahora existían cuotas y regulaciones y licencias y grandes compañías y se sacaban menos peces de lo que se había sacado nunca. Ahora, cuando Robert bajaba al barco, la mitad de las veces se consideraba afortunado si pescaba lo suficiente para pagar el combustible que había consumido. Robert Tolston tenía 67 años, pero parecía 10 años mayor. Tenía el rostro curtido y con manchas, y su cuerpo iba perdiendo poco a poco la batalla contra el tiempo. Una gran cicatriz iba desde su ojo izquierdo hasta su oreja. Las manos le dolían a causa de las artritis, y le faltaba el dedo índice de la mano derecha desde que se lo enganchó con un cabrestante un día que estaba recogiendo las redes. Pero a Jill no le había importado ninguna de esas cosas y ahora ella ya no estaba. En el escritorio había una foto de ella y Robert, aunque se sorprendía contemplándola siempre que estaba solo en la habitación. Echaba de menos todo lo que tuviera que ver con ella, el modo en que le frotaba los hombros cuando él llegaba en las frías noches de invierno, o sentarse junto a ella en el porche de atrás para escuchar música en la radio, o cómo olía cuando le frotaba el pecho con polvos, aquel aroma limpio y sencillo, fresco como el de un recién nacido. Paul Flanner le había robado todo aquello. Sabía que Giles todavía estaría a su lado de no haber ido al hospital ese día. Su hijo ya había hablado y ahora le tocaba a él. Adriane fue en coche al pueblo y estacionó en el pequeño aparcamiento de gravilla de la tienda principal, soltando un suspiro de alivio al comprobar que ésta aún estaba abierta. Habían 3 coches aparcados sin orden ni concierto, cada uno de ellos cubierto con una delgada capa de sal. Un par de ancianos estaba en la entrada, con gorras de béisbol, fumando y bebiendo café. Cuando Adriane salió del coche, la observaron y dejaron de hablar. Cuando pasó por delante de ellos para entrar en la tienda, la saludaron con un movimiento de cabeza. La tienda era la típica de las zonas rurales, suelo de madera gastada, ventiladores de techo y estantes con miles de productos distintos bien apretujados. Junto a la caja registradora había un pequeño cilindro que ofrecía pepinillos en vinagre de eneldo, y al lado había otro que contenía cacahuetes fritos. En la parte de atrás una pequeña barbacoa ofrecía hamburguesas recién hechas, y aunque no había nadie detrás del mostrador, el aroma a comida impregnaba el aire. El congelador que contenía el hielo se encontraba en el extremo más abajo, junto a la sección de refrigerados, donde estaban las cervezas y los refrescos. Adriana se dirigió hacia allí. Al coger el asa de la puerta, vio un reflejo fugaz de su propia imagen en el vidrio. Se detuvo un instante, como si se viera a sí misma con ojos diferentes. ¿Cuánto tiempo había pasado? Se preguntó, desde que alguien la había encontrado atractiva, o desde que alguien, a quien acababa de conocer, había querido besarla. Si alguien le hubiera hecho estas preguntas antes de ir allí, habría respondido que ninguna de estas cosas había ocurrido desde que se marchó Jack, pero no era exactamente cierto, al menos no en los detalles. Jack había sido su marido,
no un extraño, y puesto que salieron juntos durante 2 años antes de ir al altar, hacía casi 23 años que no se encontraba ante una situación como esa. Por supuesto, si Jack no lo hubiera dejado, habría vivido sin pensar demasiado en ello, cosa que ahora le parecía imposible. Más de la mitad de su vida había transcurrido sin el interés de un hombre atractivo, y por mucho que intentara convencerse de que el motivo de que se apartara radicaba en el sentido común, no podía evitar pensar que la falta de práctica de los últimos 23 años también tenía algo que ver. Se sentía atraída por Paul. Ese no podía negarlo. No solo era guapo e interesante, e incluso encantador a su manera sosegada, ni era solo el hecho de que la hubiera hecho sentirse deseada, no, era un deseo genuino de cambiar, de convertirse en un hombre mejor de lo que había sido. Eso era lo que más la cautivaba. Había conocido a otras personas como él a lo largo de su vida. Al igual que los médicos, los abogados eran reconocidos adictos al trabajo, pero también no se había topado nunca con alguien que no solo hubiera tomado la decisión de cambiar, sino que lo estuviera haciendo de una forma que a la mayor parte de la gente le aterraría considerar. Estaba convencido de que había algo noble en ello. Quería eliminar los defectos que veía en sí mismo. Quería forjar la relación perdida con su hijo. Se había presentado aquí porque un extraño que exigía una compensación se lo había pedido en una nota. ¿Qué clase de persona haría esas cosas? ¿Cuánto esfuerzo y cuánto coraje requería? Más del que ella tenía y pensó, y del que tenía nadie a quien conociera. Y aunque intentaba negárselo, le complacía que alguien como él la encontrase atractiva. Mientras reflexionaba sobre estas cosas, Adrián cogió las 2 últimas bolsas de hielo, además de una nevera portátil, y se las llevó a la caja. Después de pagar, dejó la tienda y se dirigió al coche. Uno de los 2 ancianos seguía en el porche cuando ella se fue. Al saludarle con la cabeza, tenía en su rostro la expresión de quien ha asistido a un entierro y a una boda al mismo día. En su breve ausencia, el cielo se había oscurecido y el viento le golpeó el rostro cuando salió del coche. Había empezado a silbar al agitarse alrededor de Lynn, y el sonido era casi fantasmal, como la flauta de un espectro tocando una sola nota. Las nubes se arremolinaban y se amontonaban, moviéndose en grupos en lo alto del cielo. El mar estaba plagado de crestas blancas y las olas avanzaban con fuerza, rebasando la línea de pleamar del día anterior. Mientras sacaba el hielo del coche, Adriana vio a Paul que salía a buscarla. «¿Has empezado sin mí?», gritó. «No, no del todo. Solo estaba asegurándome de que lo encontrara todo». Hizo ademán de coger las compras. «¿Necesitas ayuda con esto?». Adrián sacudió la cabeza. «Ya lo tengo, no pesa mucho», señaló la puerta con un gesto. «Pero voy a empezar con la casa. ¿Te importa si voy a tu habitación a cerrar las contraventanas?» «Claro que no, adelante». En el interior, Adriana dejó la nevera junto al frigorífico, abrió las bolsas de hielo con un cuchillo de carne y echó los cubitos dentro. Sacó un poco de queso, la fruta que había sobrado del desayuno y el pollo de la noche anterior, y los encajó entre el hielo, pensando que no era una cena de gourmet, pero que bastaría en caso de no disponer de nada más. Luego, como vio que aún quedaba espacio, cogió una de las botellas de vino y la colocó encima. Sintió un íntimo estremecimiento ante la idea de que más tarde compartirían el vino con Paul. Se obligó a sofocar ese sentimiento y dedicó los siguientes minutos a asegurarse de que todas las ventanas de la planta baja estuvieran cerradas desde dentro. Una vez arriba, se ocupó en primer lugar de las habitaciones vacías de huéspedes y luego se dirigió al cuarto donde él había dormido. Después de abrir la puerta, entró y vio que Paul se había hecho la cama. Sus bolsas estaban colocadas junto al mueble con cajones. La ropa que se había puesto por la mañana estaba para lavar y los mocasines reposaban en el suelo, al lado de la pared, con las puntas juntas y mirando hacia afuera.
Pensó para sí misma que sus hijos podrían aprender 4 cosas de él sobre las virtudes de mantener la habitación ordenada. Cerró una ventana pequeña del cuarto de baño y al hacerlo vio la jabonera y la brocha para hacer espuma al lado de la maquinilla de afeitar. Ambos estaban juntos al lavamanos, al lado de una botella de loción para después del afeitado. De forma espontánea le vino la imagen de él, de pie ante el lavamanos aquella misma mañana, y al imaginárselo allí, su instinto le hizo desear haber estado a su lado. Sacudió la cabeza y curiosamente se sintió como un adolescente husmeando en el dormitorio de sus padres, así que fue hasta la ventana que había al lado de la cama. Mientras la cerraba, vio a Paul sacando una de las mecedoras del porche para guardarla debajo de la casa. Se movía como si tuviera 20 años menos. Jack no era así. A lo largo de los años había engordado a causa de los numerosos cócteles y su vientre tendía a balancearse si emprendía cualquier actividad. Pero Paul era distinto. Sabía que Paul no se parecía a Jack en ningún aspecto, y fue allí, de pie en su dormitorio, cuando Adriane sintió por primera vez una vaga sensación de ansiosa expectación, algo similar a lo que un jugador debe sentir cuando espera que su dado saque el número afortunado. Debajo de la casa, Paul estaba poniendo las cosas. Los cierres de seguridad eran unas piezas de aluminio corrugado de 75 centímetros de ancho por 1,80 m de alto, y todos tenían una marca permanente para indicar a qué ventana de la casa correspondían. Paul empezó a separarlos del montón en varios grupos, planeando mentalmente lo que había que hacer. Ya estaba terminando cuando bajó Adriane. En la distancia se oyó un trueno que retumbó larga y gravemente sobre las aguas. Se notaba que la temperatura empezaba a descender. ¿Qué tal va?, preguntó ella. Pensó que su tono sonaba poco familiar, como si fuese otra mujer quien había pronunciado aquellas palabras. Es más fácil de lo que creía, dijo él. Solo hay que hacer coincidir las ranuras y encajarlas con los soportes, y luego pasar estos ganchos. ¿Y la madera para mantenerlos en su sitio? Tampoco es muy complicado. Las juntas ya están hacia arriba, así que solo tengo que colocar las maderas en los soportes y clavar un par de clavos. Ya dijo Jean que podía hacerlo una sola persona. ¿Crees que te llevará mucho rato? 1 hora tal vez. Puedes esperar dentro si lo prefieres. ¿No hay nada que yo pueda hacer para ayudarte? La verdad es que no, pero puedes hacerme compañía si te apetece. Adriane sonrió complacida ante la invitación. Trato hecho. Durante la hora siguiente, Paul fue de una ventana a otra colocando los cierres en su sitio, mientras Adriane se quedaba con él. A medida que trabajaba, notaba que ella lo miraba y se sentía tan torpe como cuando le había soltado la mano aquella misma mañana. Al cabo de un rato, empezó a caer una fina lluvia que al poco tiempo se hizo más intensa. Adriane se acercó más a la casa para evitar mojarse, pero comprobó que no servía de gran cosa, teniendo en cuenta cómo se arremolinaba el viento. Paul no aceleró ni aminoró el ritmo del trabajo. La lluvia y el viento no parecían afectarle en absoluto. Cubría una ventana tras otra, colocaba los cierres, ajustaba los ganchos y movía la escalera. Cuando hubo terminado con las ventanas y estaba empezando con los soportes, los rayos caían sobre el mar y la lluvia arreciaba con fuerza. Y Paul seguía trabajando. Hundía cada clavo con 4 martillazos a un ritmo regular, como si llevase años trabajando como carpintero. A pesar de la lluvia, mantenían una conversación. Adriane notó que él solo tocaba temas ligeros, alejados de cualquier cosa que pudiera malinterpretarse. Le habló de algunos de los trabajos que él y su padre hacían en la granja y le dijo que también en Ecuador tendrían que practicar un poco. Así que estaba bien entrar otra vez en la materia. Mientras Adriana le escuchaba hablar de esto,
y de lo otro, adivinó que Paul le estaba dejando el espacio que creía que ella necesitaba o que creía que ella deseaba, pero al observarlo, supo de repente que mantener las distancias estaba muy lejos de sus intenciones. Todo en él la hacía añorar cosas que nunca había conocido, el modo en que hacía que las cosas parecieran fáciles, la forma de sus caderas y sus piernas bajo los vaqueros mientras se sostenía en lo alto de la escalera, aquellos ojos que siempre reflejaban lo que pensaba y sentía. De pie, bajo la lluvia, Adriana sintió la fuerza de la persona que él era y de la persona que comprendía que ella deseaba ser. Para cuando hubo terminado, la sudadera y la chaqueta de Paul estaban empapadas y su rostro había palidecido con el frío. Después de guardar la escalera y las herramientas en el cobertizo, se reunió con Adriana en el porche. Ella se pasó la mano por el pelo para apartárselo de la cara. Sus suaves rizos habían desaparecido y tampoco quedaba rastro de su maquillaje. En su lugar apareció una belleza natural, y a pesar de la pesada chaqueta que llevaba, Paul adivinó el cálido cuerpo femenino que había debajo. Fue entonces, de pie bajo el saliente, cuando la tormenta desató toda su furia. Un prolongado y súbito relámpago unió el mar con el cielo. El trueno resonó como el impacto de dos coches en la autopista. El viento sopló, doblando las ramas de todos los árboles en una misma dirección. La lluvia caía de lado, como si quisiera desafiar la gravedad. Por un instante se limitaron a observar, sabiendo que ya no importaba otro minuto bajo la lluvia, y entonces, cediendo por fin a lo que pudiera venir luego, se dieron la vuelta y entraron en la casa, sin decir una palabra. Noches de tormenta, Nicholas Spark, capítulo 12. Mojados y fríos, cada uno se fue a su habitación. Paul se quitó la ropa, abrió el grifo de la ducha y esperó hasta que el vapor empezó a levantarse por detrás de la cortina, antes de meterse dentro. Su cuerpo necesitó unos minutos para entrar en calor. Sin embargo, aunque se entretuvo más de lo acostumbrado y se vistió despacio, Adriana aún no había aparecido cuando bajó las escaleras. Con las ventanas cubiertas, la casa estaba a oscuras, así que Paul encendió la luz de la sala de estar antes de ir a buscar una taza de café a la cocina. La lluvia golpeaba con furia los cierres de seguridad y hacía vibrar toda la casa con el eco. Los truenos se sucedían continuamente y sonaban cerca y lejos al mismo tiempo, como los sonidos de una estación de tren abarrotada. Paul se llevó la taza de café a la sala de estar, incluso con la lámpara encendida. Las ventanas tapiadas daban la sensación de que la noche se había instalado dentro. Fue hasta la chimenea y abrió el regulador de tiro. Echó 3 leños, apilados de forma que el aire circulase entre ellos, y luego añadió algunas astillas. Investigó un poco en busca de cerillas y las encontró en una caja de madera que estaban en la repisa de la chimenea. El olor a sulfuro impregnó el aire cuando encendió la primera. Las astillas estaban secas y prendieron rápidamente. A medida que los leños empezaban a quemar, enseguida se oyó un ruido como el que produce el papel cuando se arruga. En cuestión de minutos, la madera de roble estaba prendiendo calor. Paul acercó la mecedora y extendió las piernas en dirección al fuego. Se estaba a gusto, pensó, aunque no del todo. Se levantó de su silla, cruzó la habitación y apagó la luz. Sonrió. Mejor, mucho mejor, pensó. En su dormitorio, Adrianes estaba tomando su tiempo. Después de que los dos entraran en la casa, había decidido seguir el consejo de Jean. Empezó a llenar la bañera. Incluso cuando apagó el grifo y se metió dentro, oyó el agua corriente a través de las cañerías y supo que Paul todavía estaba duchándose arriba. Había algo sensual en aquella certeza y se dejó dominar por esa sensación. Unos días antes ni siquiera hubiera imaginado que algo así pudiera ocurrirle a ella, ni que pudiera sentir aquello por nadie, por no mencionar que se trataba de alguien a quien acababa de conocer. En su vida no había espacio para tales cosas, al menos no últimamente.
Era fácil culpar a los niños o repetirse que sus responsabilidades no la dejaban el tiempo suficiente para algo así, pero eso no era completamente cierto. También tenía algo que ver con la clase de persona en que se había convertido tras el divorcio. Sí, se sintió traicionada y enfadada con Jack. Eso podría entenderlo cualquiera, pero el hecho de haber sido abandonada por otra tenía más implicaciones, y por mucho que intentase no pensar en ello, había veces en que no lo podía evitar. Jack la había rechazado la vida que habían vivido juntos. Eso resultaba devastador para ella, como esposa y como madre, pero también como mujer. Aun en el caso, ¿cómo él había asegurado de que no entrara en sus planes enamorarse de Linda, aunque simplemente fuese algo que había ocurrido? No era tan sencillo como subirse a la rueda de las emociones sin tomar decisiones conscientes en ningún momento. Él tenía que haber pensado en lo que estaba haciendo, tenía que haber considerado las posibilidades cuando empezó a pasar más tiempo con Linda, y no importaba cuánto hubiera intentado suavizar lo ocurrido. Era como si le hubiese dicho a Adriane no solo que Linda era mejor en todos los aspectos, sino que Adriane ni siquiera valía el tiempo y el esfuerzo necesario para solucionar lo que fuese que él creyera que iba mal en su relación. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar ante esa clase de rechazo absoluto? Para los demás era fácil decir que no tenía nada que ver con ella, que ya que estaba atravesando la crisis inherente a su edad, aún así había influido en la persona que creía ser, sobre todo como mujer. Es difícil sentirse sensual cuando una no se siente atractiva, y los siguientes 3 años sin citas no hacían más que corroborar su sensación de ineptitud. ¿Y cómo había afrontado esa sensación? Se había consagrado a sus hijos, a su padre, a la casa, al trabajo o a las facturas. Consciente o inconscientemente había dejado de hacer esas cosas que le brindaban la oportunidad de pensar en sí misma. Se terminaron las conversaciones relajantes con amigas por teléfono, o los paseos, o los baños, o incluso el trabajo en el jardín. Todo lo que hacía tenía un propósito, y aunque de este modo creía mantener su vida en orden, ahora, ahora se daba cuenta de que había sido un error. Después de todo, nada había ayudado. Estaba ocupada desde que se despertaba hasta el momento de irse a la cama, y puesto que se había privado a sí misma de cualquier posible recompensa, no había nada que esperar con ilusión. Su rutina cotidiana era una serie de tareas, y eso bastaba para agotar a cualquiera. Al abandonar las pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena, lo único que había logrado, y ahora se daba cuenta, era olvidar quién era ella realmente. Sospechaba que Paul ya suponía todo aquello, y de algún modo compartir tiempo con él le había dado la oportunidad de que ella también se diera cuenta. Pero aquel fin de semana no se trataba simplemente de reconocer los errores cometidos en el pasado, también se trataba del futuro y de cómo iba a vivir a partir de ese momento. El pasado quedaba atrás y ya no podía hacer nada al respecto, pero el futuro estaba por estrenar y no quería pasar el resto de su vida sintiéndose cómodo, como se había sentido los últimos 3 años. Se depiló las piernas y permaneció en la bañera unos minutos más, lo suficientes para que se disipara la mayor parte de la espuma y el agua empezara a enfriarse. Se secó y, sabiendo que Jean no le importaría, cogió la loción del estante, se la aplicó entre las piernas y en el vientre, en los pechos y en los brazos, saboreando la sensación de que su piel cobraba vida de nuevo. Se enrolló con la toalla y fue a elegir la ropa. La fuerza de la costumbre le había hecho coger unos vaqueros y un jersey, pero volvió a quitárselos y los dejó a un lado. Si pienso cambiar en serio mi manera de vivir, será mejor que empiece ahora, pensó. No se había traído muchas cosas más y desde luego nada elegante, pero tenía un par de pantalones negros y una blusa blanca que Amanda le había regalado en Navidad. Lo había traído con la vaga esperanza de salir tal vez alguna noche, y aunque no pensaba ir a ninguna parte, aquella parecía una buena ocasión para ponérselo.
Se secó el pelo mientras se lo cepillaba para darle forma. Lo siguiente, el maquillaje, rímel y colorete, y un pintalabios que se había comprado en unos grandes almacenes hace unos meses y que apenas había utilizado. Se acercó al espejo y se puso una pizca de sombras de ojos, lo suficiente para resaltar el color de su iris, como hacía durante los primeros años de su matrimonio. Cuando estuvo lista, se alisó la blusa hasta que le quedó perfecta y sonrió ante lo que veía. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que tuvo ese aspecto. Abandonó el dormitorio y al pasar por la cocina, olió el aroma del café. Es lo que habría bebido cualquier día como ese, sobre todo teniendo en cuenta que aún era por la tarde. Pero en lugar de servirse una taza, sacó el frigorífico la última botella de vino y luego cogió el sacacorchos y un par de vasos. Se sintió sofisticada, como si por fin dominase la situación. Al llevarlo toda a la sala de estar, vio que Paul había encendido el fuego, lo que de algún modo había cambiado la habitación, como una anticipación de lo que ella estaba sintiendo. El rostro de Paul resplandecía con las llamas, y aunque estaba quieto, ella sabía que notaba su presencia. Se volvió para decir algo, pero cuando vio a Adriane fue incapaz de pronunciar una palabra. Lo único que pudo hacer fue seguir mirándola. ¿Es demasiado?, preguntó ella por fin. Paul sacudió la cabeza sin apartar los ojos de ella. No, en absoluto. Estás preciosa. Adriane dibujó una tímida sonrisa. Gracias, dijo. Su voz era suave, casi un susurro, la voz de otros tiempos. Continuaron mirándose el uno al otro hasta que Adriane levantó ligeramente la botella. ¿Te apetece un poco de vino?, preguntó. Sé que te has servido café, pero he pensado que podría ser agradable con la tormenta. Paul se aclaró la garganta. Suena estupendo. ¿Quieres que abra la botella? Será mejor que lo hagas, a menos que te guste encontrar trocitos de corcho en el vino. Nunca les he cogido el truco a estas cosas. Cuando Paul se levantó de la silla, ella le entregó el sacacorchos. Abrió la botella con una serie de movimientos rápidos y Adrián sostuvo los vasos mientras él servía. Paul dejó la botella en la mesa y cogió su vino. Cuando ambos se sentaron en las mecedoras, ella notó que estaban más cerca del día anterior. Adriane tomó un sorbo de vino y luego bajó el vaso. Todo la complacía. Su aspecto, cómo se sentía, el sabor del vino, la sala en sí. El fuego titilante proyectaba sombras que danzaban alrededor de ellos. La lluvia caía como una cortina contra las paredes. Es perfecto, dijo ella. Me alegro de que hayas encendido el fuego. En el aire cálido, Paul captó un rastro del perfume que ella llevaba y cambió de posición en su asiento. Aún tenía frío después de haber estado fuera, dijo. Parece que cada año me cuesta un poco más entrar en calor. Incluso haciendo tanto ejercicio, creía que así mantendrías a raya los estragos del tiempo. Él se rió suavemente. Ojalá. Creo que lo haces muy bien. ¿Por qué no me ves? ¿Por qué no me ves por las mañanas? ¿No es cuando vas a correr? Me refiero a antes, cuando salgo de la cama, apenas puedo moverme, porque no me ves por las mañanas. ¿No es cuando vas a correr? Me refiero a antes, cuando salgo de la cama, apenas puedo moverme y renqueo como un anciano. Tanto correr me ha pasado factura al cabo de los años. Mientras movían sus mecedoras delante y atrás, Paul vio el reflejo del fuego centelleando en los ojos de ella. ¿Has hablado hoy con tus hijos?, le preguntó intentando no mirarla con demasiado descaro. Ella sintió. Han llamado esta mañana, cuando estabas fuera. Se estaban preparando para ir a esquiar, pero querían establecer un último contacto antes de marcharse. Este fin de semana se van a Snows, el oeste de Virginia. Llevan un par de meses esperándolo. Seguro que lo pasarán bien. Sí, Jack es muy bueno para eso. Siempre que van a visitarle tienen planeado algo divertido, como si la vida a su lado fuese una fiesta continua.
Hizo una pausa. Pero está bien así. También se está perdiendo muchas cosas y yo no me cambiaría por él. Estos años no se pueden recuperar. Lo sé, murmuró Paul. Créeme, lo sé. Ella hizo una mueca. Lo siento, no debería haber dicho eso. Él sacudió la cabeza. No pasa nada. Aunque tú no lo mencionaras, sé que he perdido más de lo que puedo esperar recuperar. Pero al menos estoy intentando hacer algo al respecto. Solo espero que dé resultado. Lo dará. ¿Tú crees? Lo sé. Creo que eres la clase de persona que cumple todo lo que se propone. Esta vez no será tan fácil. ¿Por qué no? Mark y yo no estamos muy bien, no estamos en muy buenos términos actualmente. De hecho, no tenemos ninguna relación. No nos hemos dicho más que unas cuantas palabras en años. Ella le miró sin saber muy bien qué decir. No me había dado cuenta de que hacía tanto, admitió finalmente. ¿Cómo podías? No es algo que enorgullezca confesar. ¿Qué vas a decirle cuando lo veas? No tengo ni idea, la miró. ¿Alguna sugerencia? Al parecer tienes mucha mano con los asuntos de familia. No tanta. Supongo que primero tendría que saber cuál es el problema. Es una larga historia. Tenemos todo el día si quieres hablar de ello. Paul cogió un vaso, como si hiciera acopio de su determinación. Luego, durante la media hora siguiente y acompañado por la escalada de viento y el frío del exterior, le explicó cómo había estado ausente mientras Mark crecía. Le habló de la discusión del restaurante y de su incapacidad para hallar la voluntad necesaria y reparar la ruptura entre ellos. Cuando terminó, las llamas habían disminuido. Adriana se quedó callada un instante. No está mal, admitió. Lo sé. Pero no es solo culpa tuya, ¿sabes? Hacen falta dos personas para iniciar una contienda. Eso es bastante profundo. Sin embargo, es cierto. ¿Qué debo hacer? Supongo que te diría que no presiones demasiado. Creo que seguramente necesita conoceros el uno al otro antes de que empiecen a solucionar los problemas que hay entre vosotros. Él sonrió pensando en aquellas palabras. ¿Sabes una cosa? Espero que tus hijos sepan lo lista que es su madre. No lo saben, pero no pierdo la esperanza. Paul se rió y le pareció que la piel de Adriane estaba radiante bajo aquella luz suave. Un leño crepitó y lanzó una estela chimenea arriba. Paul sirvió más vino en ambos vasos. ¿Cuánto piensas quedarte en Ecuador? Le preguntó ella. Todavía no lo sé. Supongo que depende de Mark, del tiempo que quiere tenerme allí. Agitó su vino antes de mirarla. Pero creo que me quedaré al menos un año. Es lo que le dije al director en cualquier caso. ¿Y luego volverás? Él se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Supongo que podría ir a cualquier parte. No hay nada que me retenga en Raleigh. Para ser sincero, no he pensado en lo que haré cuando regrese. Quizás me dedique a cuidar de los hostales cuando sus propietarios tengan que marcharse. Ella se rió. Me parece que te aburrirías bastante, pero sería muy eficiente en caso de tormenta. Es cierto, aunque tendrías que aprender a cocinar. Muy buena. Paul miró hacia ella con el rostro medio oculto por las sombras. Entonces quizá pueda mudarme a Rocky Mount y pensármelo allí. Ante esas palabras, Adriana sintió que la sangre coloreaba sus mejillas. Sacudió la cabeza y se volvió. No digas eso. ¿El qué? Cosas que no quieres decir. Ella no lo miró, ni dijo nada más. En la quietud de la sala, él pudo ver que su pecho se elevaba y descendía al compás de la respiración. Vio también la sombra del miedo surcando su rostro, pero no supo si era porque lo quería a su lado o temía que no volviera. ¿Y por qué no lo querría y temía que volviera? Se inclinó hacia adelante y apoyó la mano en el brazo de ella. Cuando habló de nuevo, su voz era suave,
como si intentara reconfortar a un niño pequeño. Lo siento si te he hecho sentir incómoda, dijo, pero este fin de semana está haciendo algo que nunca había vivido. Es decir, está haciendo un sueño. Tú eres un sueño. La calidez de su mano parecía penetrar en los huesos de Adrienne. Para mí también ha sido maravilloso, respondió. Pero no sientes lo mismo. Adrienne lo miró. Paul, yo... No digas nada. Ella no lo dejó terminar. Sí, lo diré. Quieres una respuesta y me gustaría dártela. ¿De acuerdo? Hizo una pausa para ordenar sus ideas. Cuando Jack y yo rompimos, fue más que el final de un matrimonio. Fue el final de todo lo que yo había deseado para el futuro. Y también fue el final de quien yo era. Creí que quería seguir adelante y lo intenté, pero el mundo ya no parecía interesarle en absoluto a quien era yo. Los hombres en general no estaban interesados en mí y supongo que me encerré en mi cascarón. Este fin de semana ha hecho que me diese cuenta de ello y todavía lo estoy asumiendo. No estoy seguro de qué intentas decirme. No te digo por esto porque mi respuesta sea negativa. Me gustaría volver a verte. Eres inteligente y encantador, y estos 2 últimos días han significado para mí más de lo que seguramente crees. Pero mudarte a Rocky Mount, 1 año es mucho tiempo, y nadie sabe quiénes seremos para entonces. Mira, cuánto has cambiado en los últimos 6 meses. ¿Puedes asegurar sinceramente que sentirás lo mismo dentro de 1 año? Sí, dijo, puedo. ¿Cómo estás tan seguro? Fuera, el viento era un intenso vendaval que aullaba al arremeter contra la casa. La lluvia golpeaba las paredes y el tejado. El viejo hostal crujía bajo la presión incesante. Paul dejó a un lado su vaso de vino, con la mirada fija en Adriane. Pensó que nunca había visto a nadie tan hermoso. ¿Por qué? Dijo. Tú eres la única razón por la que me molestaría en volver. Paul, no. Cerró los ojos y por un instante Paul creyó que le estaba perdiendo. La idea lo asustó más de lo que creía posible y sintió que cedía la última de sus resistencias. Miró al techo, luego otra vez al suelo y luego volvió a centrarse en Adrienne. Abandonó su asiento y fue a su lado. Con un dedo le giró el rostro hacia él y supo que estaba enamorado de ella, de todo lo que tuviera que ver con ella. Adrienne, murmuró, y cuando finalmente Adrienne la miró a los ojos, reconoció el sentimiento que había en ellos. Paul no pudo pronunciar las palabras, pero en una ráfaga de inspiración, ella imaginó que las oía, y eso bastó. Fue entonces, mientras él la contemplaba con mirada inquebrantable, cuando ella también supo que estaba enamorada. Durante un prolongado instante, ninguno de los dos pareció saber qué hacer, hasta que él le cogió la mano. Con un suspiro, Adrienne se la entregó y se recostó en su asiento, mientras el pulgar de él empezaba a acariciarle la piel. Paul sonrió esperando una respuesta, pero Adrienne parecía satisfecha quedándose quieta. No podía ver bien su expresión, pero parecía confirmar todo lo que él estaba sintiendo: miedo y esperanza, turbación y aceptación, pasión y reserva. Pero pensando que tal vez ella necesitaba espacio, le soltó la mano. Voy a poner otro leño en el fuego, dijo. Se está apagando. Ella asintió, observándolo a través de sus ojos entornados mientras él se agachaba ante el fuego, con los vaqueros tensados alrededor de los muslos. Aquello no podía estar sucediendo, se dijo a sí misma. Tenía 45 años. Por el amor de Dios, no era una adolescente. Era lo bastante madura para saber que algo así no podía ser real. Era producto de la tormenta, el vino, del hecho de que ambos estaban solos. Era la combinación de 1 millón de cosas, se repitió, pero no era amor. Y sin embargo, mientras miraba cómo Paul añadía otro leño y contemplaba la chimenea en silencio, tuvo la certeza de que sí lo era.
la inequívoca expresión de su mirada, el temblor en su voz al susurrar el nombre de Adriane. Sí, sus sentimientos eran reales, igual que los de ella. Pero, ¿qué significaba eso, para él y para ella? La certeza de que la amaba, por maravillosa que fuese, no era lo único que había. La mirada de Paul también hablaba de deseo, y eso la había asustado más que saber que la quería. Siempre había considerado que hacer el amor era más que un simple acto placentero entre dos personas. Abarcaba todo cuanto se suponía en una pareja, que una pareja compartía: confianza y compromiso, sueños y esperanza, la promesa de hacer frente a lo que el futuro quisiera traer. Nunca había entendido las relaciones de una sola noche, ni a la gente que saltaba de una cama a otra cada 2 meses. Eso reducía el acto que algo casi sin significado, poco más importante que un beso de buenas noches en el umbral de una casa. Aunque se amaban el uno al otro, sabía que todo podía cambiar si se permitía ceder a sus impulsos. Cruzaría la barrera que había levantado en su cabeza, y no había vuelta atrás para algo así. Hacer el amor con Paul significaría compartir un lazo para el resto de sus vidas, y no estaba segura de estar preparada. Tampoco estaba segura de saber lo que había que hacer, ya que era el único hombre con quien había estado, y no solo eso, durante 18 años fue el único hombre con el que deseó estar. La posibilidad de entregarse a otra persona le provocaba ansiedad. Hacer el amor era una danza delicada de dar y tomar, y la sola idea de poder decepcionarlo casi bastaba para querer evitar que aquello llegara más lejos. Pero no podía detenerse. Ya no, no con el modo en que la había mirado, no con lo que sentía por él. Tenía la garganta seca, y al levantarse de la silla le temblaron las piernas. Paul todavía estaba en cuclillas delante del fuego. Ella se acercó y le puso las manos en la suave zona entre el cuello y los hombros. Los músculos de él se tensaron por un instante, pero luego se relajaron a medida que exhalaba. Se volvió, la miró, y fue entonces cuando finalmente ella sintió que se entregaba. Todo era perfecto. Él también, mientras estaba allí de pie, supo que se permitiría llegar allí donde deseaba. Un rayo surcó el cielo en el exterior. El viento y la lluvia parecían uno solo al martillar las paredes. La temperatura de la habitación aumentó a medida que las llamas volvían a cobrar fuerza. Paul se puso en pie, le cogió la mano con expresión tierna. Ella esperaba que la besara, pero no lo hizo, sino que se llevó su mano a la mejilla y cerró los ojos, como si deseara recordar aquel tacto para siempre. Besó el dorso de aquella mano antes de volver a soltarla. Luego, abriendo los ojos e inclinando la cabeza, la trajo hacia él hasta que ella sintió sus labios acercándole el rostro en una serie de besos, ligeros como mariposas, antes de que finalmente encontraran sus propios labios. Entonces se acercó más a él mientras la rodeaba con sus brazos. Sintió que sus pechos se apretaban contra él. Sintió el suave roce de su rostro cuando la besó por segunda vez. Adriana le pasó las manos por la espalda, por los brazos, y se separó los labios para sentir la humedad de su lengua. Paul le besó el cuello y la mejilla, y recorrió su vientre con la mano, con un tacto electrizante. Cuando la movió hacia sus pechos, ella se pudo expulsar el aire de su garganta, y se besaron una y otra vez, mientras el mundo a su alrededor se desintegraba en algo lejano e irreal. Aquello ya fue demasiado para ambos. Mientras se acercaban cada vez más, era no solo como si se abrazaran el uno al otro, sino también como si olvidaran todos los recuerdos dolorosos. Él hundió las manos en su pelo y ella inclinó la cabeza contra su pecho. Oyó que su corazón latía tan deprisa como el suyo. Entonces, cuando finalmente lograron separarse, ella se encontró cogiéndole la mano. Dio un pequeño paso atrás y con un suave tirón lo llevó hacia las escaleras, camino de su dormitorio.